A los discípulos de la hora décima, un saludo muy cordial y una bienvenida a todos a este ratico de diálogo y de compañía, de compartir con Jesús. Bienvenidos a este alimentarnos, a este crecer con la palabra de Dios, a seguir ese camino pascual. A veces hacemos el Via Crucis en Cuaresma, pero el Via Lucis en la Vía de la Luz, El Vía Lucis, el Via padrecito, Lucis a oiga, veces se usted nos trae olvida. unos términos, eh, yo le cuento que para mí el latín me dio duro. ¿Sí? Yo no lo aprendí, pero su merced veo Yo que no come leo, pero no, no sé qué se traduce, no, Vía de la Luz, Vía Lucis es el que se hace en la Pascua. en la Pascua, Y Vía Crucis, el que se hace en la Semana Santa y en la en Cuaresma. la Cuaresma. El Vía Lucis, padre. El Vía Lucis es la transición del Viernes Santo a la Pascua. A la Yo he Pascua. estado insistiendo en estos días en la homilía con la comunidad justamente de la dificultad en la fe, por supuesto, pero también en la vida normal de las personas de hacer la transición del Viernes Santo a la Pascua, o sea, de la cruz a la resurrección, de la tristeza al gozo. Al gozo. Es más fácil pasar del gozo, digamos, la gente pasa más fácilmente del gozo a la tristeza que de la tristeza al gozo. Cuesta mucho. No existe ninguna patología con respecto al amadrinar la tristeza y el dolor. Por ejemplo, el masoquismo, ¿sí?, que es disfrutar con padecer el dolor. El sadismo, que es disfrutar con hacerle mal a alguien, dañarlo y lastimarlo. Pero, ¿y cómo sería si se puede hablar existe algún exceso de hacer feliz a otra persona, de hacerla reír, de transmitirle gozo? ¿Existe alguna enfermedad que diga es que yo soy demasiado feliz? Entonces, estoy enfermo de felicidad. Primo no es enfermedad, ¿sí? Ser- Y el vía Lucis es justamente la idea de que la iglesia invita a sus hijos a pasar del Viernes Santo a la Pascua, de hacer el camino de Emaús, pero no el camino en el que dice la palabra de Dios que en los rostros de aquellos discípulos se notaba la amargura y la tristeza, sino tal vez el camino de retorno, cuando han reconocido a Jesús en la fracción del pan y vuelven a comunicar el gozo de la resurrección a los compañeros que se habían quedado en Jerusalén. Quienes tienen ese privilegio de encontrarse con el Señor van a anunciarlo. No se quedan con eso guardado. Luego el Vía Lucis es un camino también misionero, misionero. y evangelizador. Sí, Señor. ¿Sí? El camino hacia la luz, el camino hacia la Pascua, Vía Lucis, Vía Crucis. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Hoy, Padre, Ahí ¿habíase visto caballero por Padre también servido? la magia de la televisión. Bueno, queridos discípulos, ¿cómo les fue en este domingo de la fiesta del Señor de la Misericordia? ¿Cómo se sintieron cuando los invitaron a ocupar ese lugar donde llegan esos rayos que brotan del corazón abierto de Jesús? A mí se me ocurrieron muchísimas cosas, Padre, a propósito del Señor de la Misericordia y a propósito de la imagen del Señor de la Misericordia que es tan diciente. Sí, Señor. Una experiencia muy bonita, el de la misericordia. Sí, recuerdo Santa Justina, Sor que- Faustina. Santa. Santa Sor Faustina. Faustina, Kowalska. no Agustina, sino Sí. Faustina Sí, Kowalska. pero ¿no? le decían también de cariño. Sabe que muchos de los televidentes dicen, no disfrutamos tanto de lo que dicen, sino de cómo se divierten ustedes allá en el No, set. si no, no Bueno, divierte con las cosas de Dios. Sí, Sor Faustina Kowalska. Kowalska, es polaca. ¿no? Polaca. Polaca, hacia el año 1931, vísperas de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, en un momento tan difícil de Europa, tiene estas revelaciones. Y entre ellas, la revelación de Cristo bajo esta imagen que nosotros llamamos del Señor de la Misericordia.
y cómo Jesús le pide a ella que haga dibujar esa imagen que ella está viendo y que le diga al mundo, que le hable al mundo de la misericordia, porque el mundo necesita ese mensaje, saber que esa es una puerta que siempre está abierta, que Dios nunca cierra, la puerta de su misericordia. Entonces, Hasta el último momento, el existir de una persona, siempre estará ahí la misericordia de Dios. y es que recuerde, estimado Padre y discípulos, que Jesús, dentro de los modelos de perfección que ofreció a sus discípulos y les propuso a los discípulos, Él les dice, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces, esa aspiración de perfección también se logra desarrollando un corazón, un alma, un modo de ser misericordioso, pero al mismo tiempo descubriendo la dimensión de la misericordia de Dios hacia nosotros. Claro, Padre, porque se llevan muchos siglos, ahí estamos viendo la imagen al aire de Jesús de la Misericordia, muchos siglos insistiendo en el famoso juicio final. Y lo más famoso en la Capilla Sistina, donde elige el Papa, es el cuadro de Miguel Ángel del juicio final. Entonces el Dios justiciero, y se inculca mucho eso, lo que hablábamos también, Padre, eso se dice el Viernes Santo, la justicia, esa parte, y se nos había olvidado mirar al Dios misericordioso, al Padre misericordioso. Y los dos colores de los rayos que salen del corazón de Cristo, Sangre y agua. blanco y rojo, pues son alusión a ese momento que nos relata San Juan cuando traspasaron el costado del Señor, cómo brotó sangre y agua. Y que no sé cuál de los santos padres de la iglesia dice que como del Adán dormido allá en el paraíso nació su esposa, del nuevo Adán dormido que es Jesucristo, En la cruz. brota también su esposa que es la iglesia, y que el agua es para el bautismo y la sangre para la Eucaristía. Bueno, pero eso fue el domingo pasado. Ahora seguimos este Vía Lucis, tercer domingo de Pascua, queridos amigos. Si le parece, leemos ¿cómo se llama? Alternado, Listo, sí, el señor. Evangelio del próximo domingo. Que se toma de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Los discípulos, al regresar de Maús, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo, les traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos de miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo, ¿por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y verán, un fantasma no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó, ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo, esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, la escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces estamos en los encuentros pascuales de Cristo con sus discípulos. Jesús está haciendo un proceso de consolidación de la fe de sus apóstoles. Ellos hasta antes de la cruz vivían de un proceso de amistad, nutrían su apego al Señor por la amistad, porque nuestro Señor pues era su maestro, era el que los cuidaba, les enseñaba, los protegía,
Pero ahora que no está, nuestro Señor comienza a cambiar ese proceso que ya no es simplemente del apego afectivo a una persona, aunque eso no se borra, sino el apego de la La fe. fe. Ahora la relación con Jesús no va a ser simplemente el apego personal al Maestro, sino aquella adhesión extraordinaria que se llama la fe. Será la fe la que Jesús va a buscar en sus apóstoles, despertar la fe. Y incluso recuerden justamente el Evangelio de ayer, que Jesús dice, dichosos los que crean sin haber visto. Y luego a Tomás le dice, porque me has visto, has creído, de manera que lo que está en juego ahora es la fe. Padre, nosotros en el credo, el largo, decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ese es lo de fondo que están, el paso que están haciendo estos discípulos. Lo habían conocido como hombre, Como verdadero hombre. como hombre, pero ahora es reconocerlo como verdadero Dios. Ahora sí, no es solo la profesión de fe de Pedro, tú eres el Mesías. Ahora sí, después de la cruz y ahora la resurrección, ahora sí confirmen su fe. Confirma, Sí, mis hermanos. de hecho en la segunda lectura de ayer domingo, San Juan en su carta decía, esta es la victoria que vence al mundo. Todo aquel que Que cree. confiese que Jesús es el Hijo de Dios, confesar, se trata de la fe. La fe. La fe. Ahora Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esa nueva, podríamos decir, ese nuevo motivo que se agrega a la relación, ya a los discípulos no les basta el afecto propio de la amistad y el cariño por Jesús, ahora es necesario que en sus corazones surja este otro vínculo, De fe. el único capaz de vencerlo todo, porque pareciera que la amistad, por ejemplo, tiene sus límites. Pedro, de hecho, el gran amigo de nuestro Señor, lo negó. No niega. Entonces, la fuerza del cariño humano tiene sus límites, pero hay una fuerza que es invencible, la fuerza de la fe, el poder que le da la fe a aquel que la lleva, en que nada ni nadie puede separarlo del amor del de Señor. Dios. Entonces, es muy, muy importante lo que está hablando nuestro Señor, cómo Él va llevando a sus discípulos en este proceso de crecimiento, pero hacia la fe. Y es una fe que tiene, podríamos decir, dos centros, Padre, que lo vimos ayer también, por es tan importante el Evangelio de ayer. Un centro es la iglesia. Recuerde que Tomás se sale del Estaba. grupo, se sale de la experiencia de la comunidad, de la experiencia de la eclesía, de la iglesia, y su fe comienza a ir en Debilitándose. picada. ¿Sí? Vuelve nuevamente, sus compañeros le dicen, hemos visto al Señor. Usted ve que el testimonio fortalece la fe. O sea, si usted me habla de lo que Dios hace en su merced, a mí eso me hace bien, Sí, claro. me hace bien. Y si yo estoy dudando, su testimonio me ayuda a mí a consolidar mi fe. Entonces, va apareciendo en esta nueva relación con el Señor dos elementos. El primero es la experiencia de iglesia, la experiencia de comunidad. La fe no es una relación individual simplemente con Dios, sino es una relación mediada al interior de una comunidad, de una experiencia comunitaria. Los de Emaús vuelven, María Magdalena vuelve y lo anuncia. Todos Y ahora, vuelven. y ahora es a nivel eclesial que el Señor se Eclesial. le presenta. Ya estando los 11, estando ahí. Falta el traidor que ya no está. Yo creo que la Santísima Virgen María tuvo muchísimo que ver en la consolidación de la fe del grupo de apóstoles y de discípulos de Jesús. Ya, porque mientras todos vacilaban, ¿sí? María Todo en el corazón. mantenía, podríamos decir, el secreto de su fidelidad. Y es que en ella Jesús realmente tenía una manera muy, muy diferente a relacionarse, porque primero se había encarnado en ella, segundo, ella había compartido con Jesús casi 30 años, de manera que tuvo tiempo de conocer a su hijo, tercero, ella, de todos los que seguían a Jesús, ella era la que más meditaba las palabras de su hijo, la que no perdió ni una palabra de su hijo y guardó todo en su corazón. Entonces la fe también se alimenta, Padre. Sí, La claro. fe se alimenta. Bien, pero el segundo elemento, digamos, de esta nueva relación con Jesús es la Eucaristía. ¿Sí? La Eucaristía, en general los sacramentos, pero en particular la Santa Eucaristía. Porque va a decir
el Evangelio, que ellos lo reconocieron Al partir. en la fracción del pan o al partir el pan. Y la Eucaristía, sí, es justamente la acción de partir el pan eucarístico, el pan de la vida que Cristo nos da. Entonces, a nosotros que somos los discípulos de esta generación, ¿cuántas generaciones han pasado? A nosotros nos corresponde fundamentalmente estas dos características de la relación con Jesús, la relación de la fe y la relación a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Que se ha perdido un poco, padre, ese sentido, y la virtualidad de pronto favoreció alguna cosa de distanciamiento, pero qué bueno que los textos pascuales nos ayuden a Oiga, volver. padre, y sin embargo, ayer no, por una parte preocupado, pero por otra parte emocionado, porque en todos estos domingos, digamos de pandemia, que va la gente tan mesurada, tan medida, pero nunca se exceden. Pero es que ayer, padrecito, en la Santa Misa, realmente era tanta la gente, pues muchos quedaron por fuera y a pesar de eso se quedaron allá por fuera del cercado de la iglesia, pero con tal de estar en la fiesta del Señor de la Misericordia. Entonces, si bien la Eucaristía, no todos los cristianos, no todos los hijos de la iglesia comprenden el don de Dios, ¿sí? Sin embargo, hay, así sean movimientos muy pequeñitos, un despertar, por ejemplo, de la adoración a Jesús Eucaristía. No sé, en los distintos ambientes donde de pronto los feligreses ven este programa, si ocurre lo que ha ocurrido en Colombia. En Colombia hubo hace algunos años una idea que todas las parroquias querían tener su capillita de adoración perpetua. Sí, de adoración perpetua. Y entonces los feligreses se distribuían por turnos para estar atendiendo la adoración en las capillas que construían anexas al templo principal. Y siguen construyéndolas. Siguen. Hace 15 días estuvimos en Berbeo, en la inauguración de la capillita de oración perpetua. ¿Sí? Sí, no, lo mejor para Dios. No, una cosa muy bonita, muy hermosa, y ha seguido eso. Bueno, O sea, yo siempre digo, creo que eso lo dijo el Papa San Juan Pablo II, no hay cristianos sin Eucaristía y no hay Eucaristía sin cristianos. sí. Nosotros nos construimos como verdaderos cristianos en la Eucaristía. No saben los hermanos separados y desde la perspectiva de ellos ya totalmente sin nada que ver con nosotros, porque no nos reconocen como hermanos. Nosotros seguimos llamándole hermanos separados o hermanos esperados. Hermanos esperados porque Jesús dice que habrá un solo rebaño y un solo pastor. En torno a su iglesia, en torno a la barca de Pedro, aunque haya otras barquitas por ahí que se suben para navegar en el mar, la única barca donde está subido Jesús es en la barca de Pedro. Y dentro de la novena, la Divina Misericordia, creo que el séptimo día está dedicado a la oración por nuestros hermanos separados. Ya. Que creo que nos distingue tanto eso, nosotros sí oramos por ellos. Y nosotros oramos mucho por ellos. Y luego también, digamos, que ellos han empobrecido su experiencia de Jesús al suprimir, por ejemplo, la fe en la presencia real de nuestro Señor en la Sí, Eucaristía. Señor. Mientras nosotros tenemos un refugio donde salir corriendo cuando necesitamos serenarnos y consolarnos y comentarle al Señor nuestras cosas, ellos no creen, ellos piensan que es simplemente un pan bendecido que se comparte y un pan que compran en la panadería. Bah. Lo otro es en la Santísima Virgen, el poder que tiene la devoción a la Madre del Señor para aumentar el amor y la fe en Jesucristo. Entonces, yo veo que todos los que se acercan a María, atraídos por esa figura de la maternidad de la mamá, en realidad terminan enamorados de Jesús, porque ella no tiene en sí un propósito de retener para ella a ninguno de los discípulos. Ellos son discípulos de su Hijo. Entonces ella finalmente muestra a su Hijo, muéstranos a Jesús, el fruto bendito de su vientre, decimos en la salve. Bueno, Y San Luis Griñón de Montfort tiene dos frases que son fundamentales en ese tema de la verdadera devoción a la Virgen María. María, el camino más corto y más seguro
que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo y a Jesús por María. A Jesús O sea, por a María. Jesús por María. Bien, volvamos al Evangelio que hemos leído hoy. Sigue, es casi un duplicado del Evangelio de Domingo. Maús, ¿cierto? De los discípulos Sí, de Maús. Porque Jesús vuelve a hacer lo mismo, vuelve a a explicar explicarles. las Escrituras, solo que ahora hace un gesto muy de él, y es que les abre la inteligencia para que puedan comprender las Escrituras. A mí como me gusta esa idea de pedirle al Señor que le abra a uno la inteligencia, ¿sí? Que le dé a uno Sí, la inteligencia de la fe. A propósito, la palabra inteligencia es una palabra muy bonita cuando uno entiende la etimología, porque es intellegere, intellegere. De ahí viene la palabra inteligencia, es leer desde adentro. Intellegere, latín, proviene del latín inteligencia, intellegere. Es esa capacidad que tiene el ser humano de leer las cosas, pero desde adentro, no desde la superficie, la mirada superficial, sino la mirada profunda. Entonces nuestro Señor les da a los discípulos esa capacidad de interlegere, de leer desde adentro, les da inteligencia para comprender las Santas Escrituras. me hace acordar de una frase, una experiencia de Monseñor Guillermo Ortiz, Dios lo tenga en su gloria, obispo de Garagoa. Un sacerdote tomó la decisión de dejar el ministerio y fueron un grupo de sacerdotes a interceder. No, Monseñor, no lo deje salir, es muy inteligente. Soltó la risa el obispo. Dijo, Sí. es intelectual, no es inteligente. Si fuera inteligente, no dejaría el sacerdocio. Oiga, padre, qué bonita expresión. Es intelectual, más no inteligente. Sí, Pero es que también, a propósito de eso, está la diferencia entre científico y sabio. y sabe, Entre científico y sabio. Pueden haber muchos científicos, pero pocos pocos sabios. sabios. Puede haber mucha ciencia, pero poca sabiduría. Sabiduría. Entonces, cuando la Escritura dice que Jesús abre la inteligencia de los discípulos, les abre la inteligencia, es para entrar en esta comprensión profunda de la ciencia, de la sabiduría de Dios. De Dios. Bueno, pues este domingo vamos a los templos y tal vez tendremos que pedirle a nuestro Señor, Señor, ábrenos la inteligencia. Queremos comprender desde adentro, o sea, cómo se Sí. entienden las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no se entienden superficialmente. Cuando las personas quieren o se hacen preguntas superficiales o quieren entender así, explíqueme en un segundo todo, a ver, no, ahí no hay nada que hacer, padre. No son fórmulas matemáticas, No, no son no. fórmulas químicas, biológicas, son desde dentro. Son dones. Nuestro Señor decía que nadie conoce al Padre sino el Hijo y que nadie conoce Sino al que Hijo sino el Padre. Entonces, como cuando se conoce a una persona, a veces las personas se forman un concepto apresurado. Yo conozco muchísima gente que rápidamente, ese es fulano de tal, sí, sí, no voy, pero parece, debe ser como engreído, ¿no? Y ya se forman esa idea. ¿Ya? Y resulta que después tienen que retractarse y decir, no, yo pensaba que usted, yo creía que usted. ¿Por qué? Porque la cercanía, la proximidad, el diálogo permiten a las personas conocerse. Lo mismo pasa con nuestro Señor. Nuestro Señor le va a pedir a sus discípulos que se familiaricen, que hagan nuevas lecturas de la Sagrada Escritura, que vuelvan a leer las Escrituras, pero de hecho ellos tienen elementos ya que no tienen otros para leer las Escrituras, y es la acción del Espíritu Santo que les va a ayudar a comprender las Santas Escrituras y el mensaje de Jesús. Y que para ellos, para los hebreos, conocer, más que un ejercicio intelectual, era una experiencia. Yo conozco a una persona, cuando sé cuándo está de buen genio, pues le puedo hablar, si no, no le puedo hablar. Decía de Monseñor Castro, perdí a Santa Fe, no le podía hablar. Entonces, es conocer de a una persona, decir, bueno, es el momento adecuado, la oportunidad para hablar. Eso sí es conocer, pero que sepa uno el número de la cédula, dónde vive, es tener datos de esa persona, pero conocer es experimentarla, No, experimentar en el y ser. podríamos realmente profundizar en el sentido de que mucha gente tiene datos de Jesús. Sí, claro. Sí, o sea, tiene información de nuestro Señor, tiene información de Jesús, pero no ha No lo conocido a conoce. Jesús, ¿sí? Como dice Job, yo te conocía solo de oídas, De oídas. pero ahora mis ojos han visto a tu Salvador. Entonces,
queridos discípulos, ya se nos fue ya casi la media hora y prácticamente ni alcanzamos a... Yo no sé por qué este discipulado se pasa tan rápido, mi En padre. menos de nada. En menos de nada. Yo digo, es mucho lo que uno disfruta cuando uno toma a Jesús. Y aunque ustedes no lo ven aquí a nuestro Señor, de pronto vamos a pedir una contribución para que nos ayuden a poner un backing más bonito de Jesús, que les ayude a mirar que realmente cuando nos reunimos para el discipulado es Jesús inmediatamente. Yo las cosas por eso nos sentimos tan a gusto. No, sí, Señor. Y se nos pasa el tiempo, porque cuando los enamorados se Total. encuentran con el objeto de su amor, con su amada, con su amado, pues el tiempo parece que se vuelve un instante. Fue un pasabocas. Sí, sí, sí. Bueno, que el Señor les dé inteligencia, que les abra el corazón y el entendimiento para comprender las Santas Escrituras y que les ayude a pasar de esa relación afectiva con el Señor a esa relación potente que es la relación de la fe, y que la Santa Eucaristía sea el lugar privilegiado para reconocer a Jesucristo vivo, presente en medio de la comunidad. Entonces, un saludo para todos y bendiciones como siempre.